Bueno, Francis, vamos a dar un vistazo de las embarcaciones turísticas que llegaron a partir de 1970 a Puerto Plata, que el primero fue el Bohén. Ese que ustedes observan, no, ese no era el Bohén, ese era el Caribito, como se le llamaba, el Caribe 1, que fue, este sí, este es el crucero bohemio, en traducción, pero boheme, como se escribe. Ese, matrícula inglés. No, inglés, primero era alemana. Primero era de matrícula alemana. Pero miren qué barquito. Ese barquito cabe dentro 2 veces de lo que vienen ahora o 3 veces. Sin embargo, ese que ustedes están viendo ahí fue el barco padre de familia de Puerto Plata por muchos años. Desde 1970, el Bohén de bandera alemana, luego le cambiaron la bandera panameña, llegaba cada lunes a Puerto Plata. Y tenía un efecto importante en la dinámica económica de esta ciudad, muy probablemente. Este es el ruso que venía cada domingo, y eso era un barcazo en esa época. Ese barco se llama Mikhail Lemotov. Bueno, lo trabajó en el Bohén. $90 mensuales. Sí, igualmente que Antonio. Antonio es nuestro hermano. Entonces, ese barco, Mikhail Lemotov, ruso, venía cada domingo y se iba en horas de la madrugada. Ese Mikhail Lemotov. Señores, es un barco bellísimo por dentro. Una preciosidad. Me imagino que eso era una maravilla de la navegación marítima en ese entonces. Claro. Eso era, además, ese barco cuando estaba surto en el muelle viejo, Francis, Puerto Plata iba solamente de fuera, claro, para ver esa hermosura de barco. Y así sucesivamente, habían otro. Este era un barquito de la compañía, ese Amansi Gray. Ese barco se llamaba, o se llama, si lo tienen vivo, Amansi Gray. Por lo regular, esta embarcación venía con menos de 200 personas, incluyendo tripulantes y pasajeros. Hacía la ruta en las islas inglesas, igualmente que la de Sotavento, Martinica, Dominica y todo eso. Venían muchos barcos, cruceros a Puerto Plata de los años 70 en adelante. Por eso, hoy en día, tenemos embarcaciones que, ya tú sabes, Francis, son grandísimas. Ese barco que ustedes observan ahí, ese era de los más grandes que visitaba a Puerto Plata, el Sower. El Sower era de la misma compañía del Skyward y del Song of Norway, que era el barco más grande que venía a Puerto Plata en esa época. Song of Norway, canción de Noruega, traducido al español, y venía con 2,000 pasajeros. Que todavía llega una embarcación de esa compañía. Claro que sí, porque han sido modificadas. Sí. Han sido modificadas y le han colocado los mismos nombres. Sí. Mira, ese velero, ese es un velero para 100, 80 pasajeros, o 100 y pico, una belleza. Todo eso venía a raíz de los años de 1970 en adelante, y eso le dio a Puerto Plata una gran vistosidad. Ahí tienen ustedes, ese barco era holandés, ese barco era el Statterdam. De esa embarcación venían 4 a Puerto Plata. Venía el Windam, Statterdam, Volendam y Amsterdam, que es la capital de Holanda, esa compañía holandesa. Entonces venían esas embarcaciones a Puerto Plata. Yo te digo la verdad,
A raíz de 1900, mire, ese era el Caribe. No el Caribe 1. Sí, ese era el Caribe 1. Ese era el Caribe 1, porque primero venía uno que le decían el Caribito, pero este era el Caribe 1. No, este era el Caribito que le llamaban, que era compañero del Bohén, porque el Caribe 1 ya era un barco que venía casi con 2.000 pasajeros. Este era un barco pequeño de 450 a 500 pasajeros. Pero la verdad es que eran embarcaciones totalmente grandes, lujosas para la época, y eso le dio una gran connotación a Puerto Plata. Hay embarcaciones de esas que todavía están trabajando en las islas de Aruba, Bonaire, Curazao, etcétera. Eso era una belleza en Puerto Plata. Mira esa toma. Creo que esa toma tiene que ser de T. Jiménez, que en paz esté descansando. Ahí abarcó parte de la loma de Cofresí. Eso es haciendo maniobra, el Bohén hacia atrás, máquina atrás, mientras que la otra embarcación está entrando al muelle nuevo, que ya estaba toda una realidad. Observan ustedes la parte de Costámbar. Era todo una... Mira, ese barco, el Caribito, ese barco, Francia, era en Especia, andaba con los pasajeros, porque era tipo ferry. Era un barco tipo ferry que tú podías andar con tus vehículos. Claro, a Puerto Plata no. En otros lugares, por ejemplo en Estados Unidos, que hacía la veces de ferry, ahí los pasajeros que andaban de estado en estado en Norteamérica podían andar con sus vehículos dentro del crucero. Pero fue un crucero que le dio mucha vida a Puerto Plata sobre todo. Mira cómo se veía ese muelle nuevo y el muelle viejo, colmado de barcos. Sí. Por eso hoy en día están llegando ese barco, Melvin. Ahí navegó Antonio. Yo creo que ese es el Sagafior. Sagafior. Ese fue un barco que luego cogió fuego en alta mar. Señores, una pincelada de lo que ha sido Puerto Plata históricamente con el crucero, el turismo de crucero. Yo creo, míralo ahí, Vistafior. La verdad es que todavía, Francis, han pasado décadas y ahora es que hay mambo. Ahora, en esa época estábamos como pueblo inocente, la gente era seres humanos sanos, más que hoy, personas caritativas, desinteresadas. Ojalá que pudiésemos recuperar, aunque sea un 40% de la dignidad de esa población. Así es. Bueno, estamos hablando justamente de la antigua de los albores, sí, el inicio de la actividad turística, en buena medida en la República Dominicana, sí, no solo sino aquí en Puerto Plata. Puerto Plata. Así es. Eso era solamente Puerto Plata. Sí. Mira, eso que están viendo ahí es Costámbar, Francis. La foto de Costámbar. Sí, de Costámbar. O sea, Puerto Plata, una historia extraordinaria. Así es. Ese que ustedes están viendo ahí, ese barco. ¿Ustedes saben qué es ese barco? Debe estar vivo. Ese barco es una biblioteca y médico y un hospital a la vez. Wow. Parte de esas novedades interesantes en ese entonces del turismo, sí, de cruceros. Sí. Todo eso llegaba a Puerto Plata para darnos el sitial preponderante en Latinoamérica. No en República Dominicana, Latinoamérica. Entiéndase bien. Estamos hablando claro, ahí está el Skyward. Ese Skyward venía cada jueves. Ahí navegaban muchos puertoplateños en calidad de trabajadores marinos mercantes. Que a propósito de la antigua, ¿qué rumbo, o no qué rumbo, qué
destino habrá tomado el proyecto de un museo de turismo del que se estuvo hablando hace poco tiempo, meses o tal vez un año o dos aquí en Puerto Plata, porque elementos, episodios de la historia del turismo como esto deberían ser no solo preservados, no solo reanimados con la tecnología hoy día, sino que debería ser parte del propio complemento turístico, de la propia oferta complementaria del turismo cultural, del turismo histórico, que se le presente a quienes nos visitan hoy día. Así es. Pero no he escuchado en el interés de las autoridades el hecho de que Puerto Plata cuente con un museo turístico como capital del turismo, como cuna del turismo en la República Dominicana y en buena parte del Caribe, porque esto se pudiera capitalizar, esto se pudiese monetizar, como dicen los youtubers, como dicen los influencers hoy día. Lo que sucede es lo siguiente, Francis. Aquí solamente estamos pensando en que el turista vaya a un gift shop, a una tienda de regalos, y gaste 200, 300 dólares, o 500, 2000. Aquí no estamos pensando. Miren, ustedes saben el atractivo que significaría para un turista que vaya a una tienda X, a un gift shop X, y haya en especie de una pequeña galería donde un personal instruido le diga: estos eran los cruceros que venían desde Miami, de donde ustedes vienen hoy con 5,000 pasajeros, ahí apenas venían 400 o 500. Oye, ahí ellos nos dirían a nosotros: le felicitamos por ustedes tener el turismo del mundo en su cabeza como lo más importante. O sea, una recolección. Ayer teníamos yolas, hoy tenemos buques. Además, la Antigua debe ser parte de un esfuerzo integrado, multiinstitucional o multisectorial, porque, por ejemplo, yo pienso que probablemente en Puerto Plata no haya mucho registro histórico de estos acontecimientos, por el hecho de que escuché como que incluso la biblioteca municipal, no sé si fue que la removieron del lugar, y como que algunos ejemplares ya no están, no se conservan. En fin, probablemente se haya perdido muchas de esas informaciones, de ese registro histórico en cuanto a los albores del turismo en Puerto Plata, como informaciones valiosísimas de otros elementos vinculados con la historia de Puerto Plata. Es probable que no se conserve hoy día, y eso es una lástima. Eso es sencillamente impensable en un destino turístico. Te digo algo, te voy a decir algo. Posiblemente la historia de Puerto Plata ande rodando, llueve y le cae agua, pero el libro de la dieta de los ediles, ese hay que mantenerlo impermeable. No, eso hay que asegurarlo muy bien, señor.